Así mismo es, para eso nos acompaña hoy la doctora Gemarilis González, que nos va a hablar de todos estos dolores menstruales que sufrimos las mujeres y los benditos coágulos que son tan frecuentes. Sí, vecino, usted también preste atención para que entienda un poquito por lo que pasamos las mujeres. Bienvenida, doctora Analía. Y son normales, ¿eh? No se asusten, son normales. Sí. Buenos días. Sí, mira, el periodo menstrual consiste en un desprendimiento del endometrio. ¿Qué es esto? Es la mucosa que recubre dentro del útero. Entonces, todas las mujeres vamos a tener periodos menstruales que es importante que sepan que pueden ser variables. Cada 25, cada 30 o cada 35 días es normal. Y la duración puede ser de 3 a 7 días. Entonces, hay que tener en cuenta que toda mujer que tenga coágulos durante el periodo menstrual se va a preocupar y se le va a dar mucho miedo ante esto. Pero la mayoría de las veces los coágulos con los periodos menstruales son normales y no nos indica que hay una enfermedad. Sin embargo, como muy lo dijeron, cuando el flujo es poco probable que se formen coágulos. Sin embargo, si la mujer tiene un flujo abundante y espeso, sí va a tener coágulos porque esa sangre queda mucho más tiempo dentro del útero y se forman entonces esos coágulos abundantes durante el periodo menstrual. Es que, ¿qué hay de cierto, doctora, en que estos dolores, pues usted sabe que yo siempre planteo los remedios de la abuela que nos dicen, tómate tu tecito, tómate esto, ponte un paño caliente, un té de jengibre, un té de canela, un té de esto, ¿alivia o no ayuda a estos malestares o no tiene nada que ver los coágulos con el bendito té y la inflamación? No, generalmente como debemos explicar, la sangre tiene un anticoagulante, ¿verdad? Que hace que cuando uno Dios lo permita se corta, se pare el sangrado por el coágulo. Asimismo, en el útero tenemos una proteína que se llama plasmina, un anticoagulante, que hace que la sangre salga líquida, por decir, que salga fluida. Si se acaba este factor anticoagulante, entonces se forman los coágulos, pero realmente el tratamiento de los coágulos o del flujo de sangrado abundante realmente lo hacemos con antiinflamatorios al principio. Comenzamos con antiinflamatorios no esteroideos, que son unos medicamentos que es para controlar un poco el flujo y a la vez el sangrado. Y si no, y si la paciente vemos que a pesar de eso es muy abundante el sangrado, entonces, y le pueden producir anemia, entonces uno utiliza entonces los anticonceptivos. Pero realmente estos remedios caseros, bueno, son para los síntomas de dolor. Y eso iba a preguntar, ¿el dolor está los coágulos están ligados al dolor o producen dolor los coágulos más que un flujo normal? Eso es bien variable, eso depende de cada mujer porque cada mujer tiene un umbral de dolor diferente. Lo que para mí me duele mucho, a otra paciente no. Y lo importante es que este flujo va a variar, o sea, es dependiente de cada edad de cada mujer. Por ejemplo, es poco probable que una mujer joven, una adolescente, tenga un sangrado que puede suceder entonces en el caso de que si es muy abundante y produce mucho dolor, entonces uno tiene que descartar otras patologías asociadas como un fibroma, un pólipo. Entonces, en un adolescente es poco probable que le dé, ¿verdad? Pero en una mujer de más edad, de entre 25 y 40 años, entonces uno tiene que descartar siempre alguna otra patología asociada. Por eso que es bien importante que entre un flujo aumentado, entonces, o cómo saben si es bueno o es malo, porque cada mujer conoce su cuerpo. Y si de repente el patrón de menstruación es más intenso y dura más de dos días y es abundante con coágulos, entonces uno debe acudir a su médico para descartar cualquier otra enfermedad. enfermedad. Iba precisamente, doctora. El único factor alarmante en decir, ok, esta cantidad de coágulos no es normales o esta frecuencia es que te dure más de 2 días o hay algún otro síntoma que la vecina puede decir, ojo, no, esto no es normal, tengo que ir al ginecólogo. Eso muchas veces lo va a definir la paciente. O sea, si la paciente siente que la menstruación de esta vez vino demasiado abundante y le produjo tanto sangrado, que le produjo una debilidad, un mareo, entonces sí debe de acudir. Debe ir al ginecólogo. Pero eso no lo va a decir uno. O sea, cada mujer es diferente y cada mujer tiene una sintomatología diferente. Lo importante es que si el flujo es muy abundante y dura más de 2 días, entonces ella sí va a acudir al médico. Por lo demás, sí son normales los coágulos con las menstruaciones porque depende de la cantidad. Okay, vamos a recibir la llamada y tengo una pregunta sobre las toallas sanitarias después de la Buenos días. Buenos días. Buenos días. Cuéntenos, vecina. Sí, mire, yo tengo 22 años, desde que tengo 15 años sufro de síndrome de ovario poliquístico y de hace un tiempo para acá me viene mucho coágulo, mucho cólico. A veces yo me doy una semana antes cuenta por los cólicos y después cuando me viene el periodo, como el tercer día, me empiezan los coágulos. ¿Es normal? Porque yo me desarrollé desde que tenía 10 años. Síndrome de ovario poliquístico. Gracias, vecina. Gracias. Sí, los síndromes de ovario poliquístico, bueno, como bien lo dijo, o sea, es una entidad
que en este caso ella debe de acudir al médico porque hay que tratarla. Primero que esos coágulos abundantes, dependiendo del volumen y taparte del mismo cuadro de ovario poliquístico, hay que tratarlos junto con anticonceptivos para controlar el flujo con medicamentos como es la metformina, porque los ovarios poliquísticos tienen una resistencia, el ovario tiene una resistencia a la insulina y produce muchas veces alteraciones del patrón menstrual, así como puede producir eso, también puede producir ausencia del periodo. Entonces definitivamente ella se tiene que tratar con anticonceptivos y con metformina porque no es normal en este disminuyen un caso. poco el dolor durante el Claro, periodo. los anticonceptivos no solamente son para planificar, los anticonceptivos los utilizamos para regular el periodo, porque hay pacientes que los periodos le duran 7 días y hasta 10 días, entonces es incómodo para ella, entonces uno hace con los anticonceptivos que le dure 3 a 4 días. Claro. Igualmente los anticonceptivos también disminuyen el dolor. Para esas pacientes que cuando se desarrollan, por eso se llama dismenorrea, que hay mucho dolor, con el periodo menstrual también ayudan. Entonces, realmente tiene una gama bien amplia y definitivamente si ella tiene muchos coágulos, mucho sangrado, mucho dolor, debe de acudir al médico para que sea tratada con medicamentos anticonceptivos indicados para el síndrome de ovario Para ese poliquístico. síndrome. Ok, y entonces se preguntan, entonces no tengo coágulos, uso toalla sanitaria, uso Tampax, ¿qué es mejor? ¿Cómo debe manejarlo? ¿Tampones o toallas sanitarias? Bueno, realmente eso a discreción de cada paciente. O sea, que no hay inconveniente que se use tampones a pesar de que tenga coágulos. El detalle es que si la paciente tiene un flujo abundante, los Tampax se lo va a tener que cambiar cada 2 horas y no le va a retener No le va a tanto, funcionar. exacto, no le va a funcionar. Entonces, eso depende de cómo ella se sienta más cómoda. Pero realmente utilizar uno o lo otro no hay ninguna No hay ninguna gran contraindicación. diferencia. No hay Exacto. riesgo alguno en utilizarlo. Exacto. Ok. Muchísimas gracias, doctora, como siempre, aclarando nuestras dudas de este malestar que es eterno para nosotras las mujeres.